Mitos y neomitos de la historia. ¿Ustedes han escuchado cuando nos dicen que nos van a desmitificar algo de la historia? Y bueno, por lo general son como ciertos relatos que son parte de la historia, pero que a veces han sido como que exagerados o algunos definitivamente pues inventados, ¿no? Entonces, esta es una gran polémica porque también la historia, bueno, pues sí se considera una ciencia porque tiene una metodología, pero a la hora de relatarla, pues como ocupamos el lenguaje, a veces esto, bueno, pues ya no es algo tan objetivo, ¿no? Sino que con las palabras y con el lenguaje recreamos, pues, digamos, como otra realidad. Además de que, bueno, aparte del lenguaje, también cada uno tiene sus propias identificaciones en esta historia, porque estamos hablando de humanos, entonces no siempre vamos a ser tan objetivos, depende pues de quién también cuenta la historia, ¿no? De qué parte está, y eso hay que reconocerlo. O también de pues conocimientos previos del grupo al que pertenecemos y todo eso pues nos va a influir también la época que estemos viviendo en cómo vamos a interpretar ciertos sucesos de la historia, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí ya es algo un poco complicado, pero también ya identificando pues estos sucesos, como les comentaba, a los que les llaman mitos, que en realidad la palabra no es correcta porque mito más bien pues se refiere como a, a grandes explicaciones que hacía la mitología y era para, bueno, en ese tiempo pues no era tanto una explicación científica, entonces se trataba de explicar ciertos fenómenos a través de relatos en donde intervenían dioses o había pues fuerzas sobrenaturales. Y entonces eso era la mitología, de ahí vienen lo que son los mitos y esa sería su definición. En historia, pues por eso no es tan correcto, porque si bien decimos, ay, esto es un mito, pero no es que esté, por ejemplo, ahí, pues una deidad esté interviniendo, ¿no? Lo cual sí, sí pasa en la mitología. Pero pues así es como coloquialmente se le han llamado, que más bien, como les comentaba, serían como ciertos sucesos que han sido exagerados o algunos, pues sí, unas partes como inventadas, porque también antes era muy común que los poetas o los literatos pues escribieran también de la historia. ¿Por qué? Porque escribían bonito, ¿no? Y entonces en muchas de esas ocasiones a lo mejor pues también llegaban a pensar, ay, bueno, pues es que como que aquí quedaría bien que este personaje hubiera dicho esto, ¿no? Y pues así lo decían y se oye muy bonito, pero quién sabe si haya sido cierto, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los poemas históricos de Guillermo Prieto, de Juan de Dios Pesa, que nosotros decimos, bueno, a lo mejor, o sea, el suceso sí fue real porque también hay otras pruebas, pero la manera en la que lo cuentan, pues ahí sí no sabemos realmente. Pudieron haber aderezado, ¿no? Con esas dotes literarias que ellos tenían, y eso es lo que pues nos tiene como que en duda. Pero aparte de estos llamados mitos, pues también existen ahora los llamados neomitos, bueno, yo les llamo neomitos, porque muchas veces en pos de querer, digamos, desmitificar esto que ya ha sido contado como un relato y que no es tan exacto, pues se inventan nuevos mitos, por eso digo neomitos. Y no es que realmente, pues eso sea tan equilibrado el asunto, ¿no? Muchas veces a lo mejor aquí la balanza sí va hacia un personaje y ya en el neomito se va hacia otro personaje, pero tampoco es tan exacto y eso ya es más reciente, por eso yo les llamo neomitos. Entonces, desde hace tiempo he querido hacer como, pues, una serie de videos o de escritos pues explicando, ¿no? Más o menos cómo es, pues, digamos, mito, y lo vamos a llamar así con comillas, porque les digo, es un término que coloquialmente se ha denominado así. Y por otro lado, pues, neomito, porque muchas veces la historia, pues, tendemos como que a cubrirla, entonces ya no son los mitos, son ahora los neomitos, ¿no? Con estos llamados, desmitificadores, o que se llaman así, pero que muchas veces tampoco son historiadores, y no digo que por fuerza tengan que serlo, hay muchas personas que investigan la historia y aunque no tengan la carrera de historia, pero sí, sí siguen ciertas reglas, ¿no? O cierta perspectiva histórica, y hay personas que no, entonces hay que tener cuidado ahí porque a veces, pues como que también ofrecen versiones un poco simplistas, entonces decir, vamos a destruir como que un mito y vamos a poner ¿por qué? Porque es maniqueo, ¿no? Porque a lo mejor le da la razón a un solo personaje, porque es una historia de solamente buenos y malos,
pero vamos a proponer un nuevo mito igual, donde ahora ya los antiguos malos ahora son los buenos, y entonces se vuelve igual de maniqueo el asunto, o descontextualizado, porque dicen, ay, bueno, es que aquí descontextualizaban al villano y por eso era villano, pero entonces acá van a descontextualizar al supuesto héroe y pues ya lo van a volver un villano, entonces pues tampoco se trata de eso, porque pues en esas historias los actores son personas de carne y hueso como nosotros y que pues tienen sus defectos y virtudes, entonces vuelve a ser igual de manico el asunto, ¿no? De malos y buenos y bueno, pues no resulta muy bien el asunto. Sin embargo, como que ha logrado más credibilidad, pues esta vertiente, porque sí, al encontrar algunas, como les decía, exageraciones o ciertas dimensiones también, u omisiones también en la historia, en la narrativa de la historia, y ya dicen que entonces ya por eso todo es mentira, lo cual tampoco es así, pero dicen, no, entonces todo esto de, ay, ¿qué le está pasando a la luz? Que se está poniendo todo como gris, bueno, no sé cómo se esté viendo la pantalla. Bueno, esperemos poder terminar este video, si no voy a hacer otro video, pero este más bien es como que contando este principio de mitos y neomitos de la historia. Y entonces les digo, bueno, pues como ya consideran que todo eso pues miente, y por ejemplo, ¿no? Que la SEP tiene muy mala fama ahora por eso, por haber incluido algunas cosas así, pero que realmente son más como Vox Populi, porque uno checa los libros de la SEP, aunque sea ya antiguos, y no es que tengan tanto esas cuestiones. Yo creo que más bien como que lo fomentaban en las escuelas para tener como cierto grado de patriotismo. Por ejemplo, lo de los niños héroes, ¿no? Pues no he visto que venga en un libro de la SEP propiamente dicho así como que alguien se haya arrojado con la bandera, lo cual ya vimos que pues sí, eso no está comprobado, ¿no? Pero no he visto que un libro de la SEP lo diga, mucho menos los actuales, sino que dicen sí participaron ahí los cadetes, pero esta historia puntual pues más bien como que ya se hizo como una tradición aparte, no tanto de parte de la SEP, sino que fue como una leyenda que se fue contando y que en efecto, pues eso es muy dudoso, es muy poco probable que alguien en efecto pues se haya arrojado con la bandera, ¿no? Sí la intentaron defender, pero pues finalmente pues fue capturada, ¿no? Y cosas así. Entonces, tampoco satanicemos ahí a los libros de la SEP, también hay que tener en cuenta que no pueden, pues, incluir demasiados detalles sobre la historia, porque si no, pues ya sería como que la carrera de historia y pues, y mucho más, porque incluso en la carrera de historia se quedan muchos huecos ahí y siempre está cambiando, ¿no? Toda esta información, se va agregando más cosas. Entonces, se trata de dar como una información básica para los niños, porque pues a ellos son a los que están destinados pues estos libros de la Secretaría de Educación Pública o los que están basados en estos programas. Entonces no se les puede dar un programa tan extenso y pues simplemente es como que se aprendan ciertas etapas con lo básico y ya después pues van a ir pues investigando ya por su cuenta. Entonces ya cuando investiguen por su cuenta, a lo mejor se dan cuenta de más detalles, de más cosas y ahí es donde deben de tener cuidado de no incluir pues estos llamados, que yo les digo, neomitos, y pues en el caso de los mitos, entender también por qué fueron en su momento pues considerados, digamos, para aumentar probablemente un patriotismo, porque en ese tiempo en el que se contaron esas historias estaba como un modo de construcción de la patria y entonces se tenía como que fomentar esto, ¿no? Entonces más bien el mito o el llamado mito, más bien lo que podríamos estudiar históricamente es por qué surgió de esa manera, ¿no? Más allá de lo que está diciendo. Sí sabemos que eso no era exacto o que a lo mejor fue inventado, pero por qué se hizo de esta manera, ¿no? Y considerar a los personajes, como les decía, como seres humanos, porque sí hay que desconfiar de estas interpretaciones que nos hablan, así como si algunos fueran un demonio y otros fueron así como que santos, pues no, tampoco la realidad no es así, ¿no? Pero en un momento sí se llegó a considerar de esa manera, porque pues, a lo mejor estaban en guerra unos con otros y unos pues ganan. Ya ven que dicen que la historia la escriben los vencedores, no siempre es así, porque también están las otras versiones y a veces pues que resurgen y todo, entonces no siempre, cada quien tiene su versión, pero sí, si alguien pues ha ganado, se va a tratar de justificar, obviamente, ¿no? O también al proyecto que se tenía, por ejemplo, de nación. Entonces los demás que ya perdieron, pues van a decir que son un poquito mal.
Y bueno, pues ahorita ya aquí le vamos a cortar, luego seguimos en un segundo video.